y estoy justo donde Galicia es atlántica de tierra adentro, donde el mar y el bosque casi se funden, donde hay huertas y arboledas, y caballos silvestres y domésticos de labor, y bosques de pinos, castaños, eucaliptos, abedules. Caseríos minúsculos y pequeñas aldeas salpican el paisaje botánico. Así, todo se presta a una visión edénica de las cosas, que es la que yo tengo al afrontar un corto viaje a la muy noble y señora ciudad episcopal de Mondoñedo, en la comarca de Las Mariñas. Toda Mondoñedo está envuelta en aguas, arroyos, ríos, regatos, manantiales, cascadas. Aprovechando alguno de ellos, se han organizado zonas recreativas. Pero a lo que voy, esta combinación de agua y bosque viene a propiciar una tendencia a lo fabuloso, a lo mágico, a un mundo de hadas y magos. Ah, y me olvidaba de las cuevas. Las múltiples cuevas que horadan el subsuelo. La cueva del probablemente imaginario rey Cintolo es una de las más largas de Galicia. Por aquellos kilómetros de galerías adornadas de estalactitas se aventuran los espeleólogos que seguramente no saben cuál fue la desventurada historia de aquel rey y de su hija, asesinados por un pretendiente despechado. Ni siquiera, seguramente, sospechan de los tesoros que la leyenda dice enterrados en aquella espelunca. Si lo sospecharan, los buscarían, pero seguramente sin suerte. Y entre medias de todas estas fabulaciones está Mondoñedo, que es una hermosa ciudad colocada sobre cuevas y entre aguas, bosques y huertos, y que tiene obispo desde hace como 1000 años, y fantasías desde hace más. Mindoniano es el gentilicio de Mondoñedo. No me voy a entretener en explicar por qué. Por tanto, me limito a decir que el aspecto mindoniano es de una ciudad armoniosa, de pizarra y cal, basada en una geometría de triángulos bajo la cual se mueve la vida. En el centro de todo ese pizarral de tejados está la solemne catedral, presidiendo la Plaza Mayor, o sea, presidiendo absolutamente todo. Y aquí me encuentro a un viejo amigo, Álvaro Cunqueiro. Álvaro está en bronce, sin aquellas sus gafas de gruesos cristales, pero mirando fijamente para el lugar donde nació, donde tanto fabuló y escribió, y donde está ya para los restos. Álvaro es, para mi gusto,
uno de los grandes imaginativos de este siglo. La plaza, con ser tan solemne y episcopal, una vez a la semana se pone de mercadillo, y entonces se llena de gente y de ruidos. Pero no tarda mucho en recobrar su aire circunspecto, su silencio de piedras y siglos, y es entonces cuando aquella silenciosa soledad la rompen únicamente las campanas. Las campanas de Mondoñedo tienen cada una su nombre. Nombres de mujer. A las 7 de la tarde de todos los días tocan durante un cuarto de hora sin parar. Esta sede episcopal ya milenaria tiene un aplomo catedralicio muy serio, a pesar de que su volumen no puede equipararse al de otras competidoras. Yo lo que veo es que sobre sus cimientos románicos se ha ido superponiendo tanta reforma que al final no se sabe muy bien qué estilo la define. Por mi cuenta, la veo más barroca que gótica y que románica, aun teniendo de todo un poco, con sus torres, sus balaustradas, su gran rosetón de filigrana, sus columnillas esquineras, sus pináculos de bolas y su San Rosendo en lo alto, rematando en una imagen ingenua toda aquella arquitectura. San Rosendo fue uno de los obispos, el más santo, a lo que parece, de esta antiquísima diócesis. También lo fue San Gonzalo, el que hundió toda una flota vikinga, dice la leyenda, a base de rezar avemarías. Los órganos barrocos de trompetería horizontal llenan de sonidos las amplias naves de la catedral, a cuyo fondo resalta el gran retablo rococó profuso de dorados y policromías. Hay dos apóstoles dando escolta al motivo central, que es la Asunción de la Virgen. Sube ella, muy ayudada por angelotes, hasta donde la espera una representación barroca de la Trinidad. Otros ángeles más adultos asisten a la escena. Lo que me maravilla no es tanto el oro y la policromía, sino el movimiento de los cuerpos y las ropas y la expresividad de las figuras. Una serie de pinturas, restos de la decoración más antigua de la catedral, pueden aún contemplarse. Son ingenuas interpretaciones de la vida de San Pedro y de la degollación de los inocentes. Cunqueiro, por contradecir, decía que no, que era una batalla entre cristianos y normandos con el obispo Gonzalo de protagonista. En la sillería del coro, donde hago pausa y un poco a hurtadillas me siento, veo las delicadas tallas en nogal de geometrías variadas y formas de seres fantásticos. La catedral tiene un museo en el que se guardan tesoros, de algunos de los cuales he hecho relación. Hay mucha preciosa imaginería del siglo XII en adelante,
vírgenes románicas y góticas, vitrales de vivos colores, santos y santas a discreción. Para que el visitante curioso se haga una idea de lo que era el despacho de un obispo, aquí se conserva el de Monseñor Vélez de Guevara, o una reproducción aproximada. Además, hay un dormitorio episcopal con sus accesorios. Y también se conserva una colección de sandalias, zapatillas o borceguíes usadas por los obispos mindonienses. Un par perteneció a Monseñor Payo de Cebeira. Era dorado y repujado en cuero, y se lo ponía el prelado hace casi 1000 años. Prodigios de bordado en las casullas, filigranas de orfebrería, piedras preciosas. El patrimonio episcopal ya apenas se exhibe. Se guarda en vitrinas y ahora uno puede verlo detenidamente y de cerca. María Magdalena, también de cerca. Este es un retablito encantador de hacia el siglo XV, donde está la santa pecadora reclinada y con un libro, La expresión soñadora. ¿Qué habría leído? Otras muchas figuras, obras de artesanos que se fabricaron para sencillas devociones populares, conviven en este su retiro museístico con otras piezas más delicadas y señoritingas, como una divina pastora de factura inglesa. Hasta los restos de unas maderas vikingas, que debieron ser ídolos a bordo de los barcos piratas, se pueden ver aquí en curiosa convivencia con la iconografía cristiana. Cambio de museo. Es fuerte el cambio. El mago Merlín, personaje sobre el que Cunqueiro fabuló a partir del hechicero de la corte del rey Arturo, dice encarnar hoy en la persona de un librero de Mondoñedo. El mago Merlín, en esta ciudad de fantasías, tiene también su museo propio, que es un caos esotérico donde se mezclan libros, periódicos, cromos, imágenes, fetiches, animales disecados y, en fin, de todo un poco. Otro personaje mindoniense fue el rey de las tartas. Su descendencia sigue la tradición de un postre barroco, según Cunqueiro, y medieval según las apariencias, que este rey confitero preparaba con mucha propiedad y colorido. La tarta de Mondoñedo, y doy fe, tiene su fama muy bien ganada. Pero es que esta es una ciudad eclesiástica donde las haya, y tengo por fuerza que dejarme de pastelería y volver a las esencias clericales. Empiezo por el Palacio Episcopal, adornado de opulentos escudos. El seminario, que es donde se planta la semilla del clero. Este es un enorme edificio de origen en los años 1600 y remozado siglo tras siglo, muy severo salvo en las graciosas torrecillas esquineras. Allí estudian y corretean los escasos clérigos del futuro. ¿Quién sabe si algún obispo?
Me abruma la biblioteca de este seminario porque pienso que nadie podría en toda una vida leerse sus 20.000 volúmenes. Y así, abrumado, me voy al convento de las Concepcionistas. En el convento de la Concepción, desde 1716, las monjas bordan maravillas y cantan sus liturgias tras las celosías frente al reluciente retablo. Son las únicas monjas de clausura en esta ciudad tan monjil y frailuna. Luego me voy, así, saltando de convento en convento, al que llaman aquí Hospicos, que en realidad es el de San Martiño de Vila Laurente. Aquí, viniendo de los vivos cantos de las Concepcionistas, se me cae el alma a los pies. Hospicos es una triste ruina entre zarzales que aún levanta como puede su torre y su portada, y en cuyo interior se adivina a duras penas un buen pasar añejo y despedido. Alternando entre conventos, paso por el gran edificio del Hospital de San Pablo y San Lázaro, donde se exhibe el más grande de los escudos de Mondoñedo. Una combinación del de la ciudad y el del obispo Sarmiento. Y luego ya, Los Remedios, que no es convento ni iglesia, sino santuario. Los Remedios tiene una ubicación, yo diría que privilegiada, dominando una alameda muy bonita y con un interior que, según me informa un conocedor, es lo mejor que en barroco puede encontrarse en Mondoñedo. En la Alameda me encuentro un kiosco de la música y también al famoso obispo Sarmiento en efigie, como antes a Cunqueiro, ilustres difuntos de Mondoñedo. Ilustres difuntos, pobres y desconocidos difuntos. No sé qué atractivo tienen los cementerios viejos, pero lo tienen. En este de Mondoñedo he ido a dar, entre tanto muerto ignorado, con los lugares donde reposan los huesos de individuos geniales, como el gran poeta Leiras Pulpeiro o el gran fabulador Álvaro Cunqueiro. Álvaro, quizá fuera porque veía tan mal, por lo que fabulaba tan bien. Pero ya me dejo de lo religioso y lo funeral y me voy un poco a la vida civil, que todo hay que decirlo, giró durante siglos en la órbita del poder clerical. Pazos, casas y casonas, muchos de ellos blasonados, se reparten por el callejero de Mondoñedo como solares que fueron de las familias pudientes, emparentadas o relacionadas de algún modo con el solio. El Pazo de Luaces y el de Santo Tomé pasaron por avatares distintos. Este último terminó en cuartel. La Casa do Concello y el Consistorio Viejo son edificios de la administración civil que se han ido adecentando y poniendo su vetustez al aire de los tiempos. El Pazo de San Isidro, en cambio, va a la ruina física si nadie lo remedia. Fue pazo rural y antes convento, pero ahora le come el abandono y la hiedra le trepa por los cuarteles del antiguo escudo. Y ahora voy a la Mondoñedo civil,
que no es la de los pazos y los escudos. Es la de la Rúa do Ponte, donde quedan largos lienzos de la muralla antigua. Las estrechas y empinadas calles de la que fue judería, justo detrás de la Fuente Vieja. La Fuente Vieja, dije, y es que por Mondoñedo voy siempre a remojo. Agua por todas partes. Esta Fonte Bella es de 1548, lo que acredita cumplidamente con un escudo imperial y otros dos del obispo Diego de Soto, que la mandó construir. Otra fuente se llama Do Couto y otra más Dos Pelamios, que emana al pie de una airosa casa de balconada. Tanta agua exige puentes. De los que tiene en activo Mondoñedo, el más célebre es uno romano al que dicen del Pasatiempo, porque allí entretuvieron a la esposa del mariscal Pardo de Cela, que traía el indulto de su marido justo el tiempo de cortarle la cabeza. Esta es una leyenda más de esta fantasiosa ciudad, pero aquí no terminan ni el agua ni las fantasías. Un fantástico barrio de Mondoñedo se llama Dos Muiños, o sea, de los molinos. No sé si fue Cunqueiro, aunque creo que sí, quien lo llamó la Pequeña Venecia. Para atravesar los canalillos que surcan todo este singular barrio, o sea, para ir de casa en casa o de acera en acera, hay que pasar sobre grandes lajas de pizarra. Este terreno fluvial y casi palafítico estuvo hasta hace poco poblado de los molinos que le dieron nombre, de los que, cuando por allí estuve, solo quedaba uno en activo. Otros viejos oficios que perviven. Uno de ellos, el de la alfarería, artesanía quizá residual, pero viva y activa, en la que esta ciudad tuvo mucho renombre y aún lo mantiene. Otro oficio es el de la cantería de la pizarra. Este es el material que cubre los tejados y pavimenta suelos en esta zona. Vista desde arriba, Mondoñedo tiene un sombrero de pizarra. Mi querido amigo Cunqueiro,